cuando nos toca empezar de nuevo tenemos dos decisiones y es rendirnos y aceptar la vida que tenemos pero que quizás no nos gusta o atrevernos a hacer algo diferente. Pero tenemos que tener el poder de decidir y ahí es donde yo creo que... Hola chicas, espero que estén muy bien y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es empezar de nuevo y cómo convertirnos en la mujer que queremos ser. Yo creo que lo que somos en este momento no tiene que determinar nuestro futuro, no tiene que ser como tengamos que ser el resto de nuestra vida, porque a veces, por ejemplo, hay cosas que yo hago o digo o hábitos que tengo o pensamientos limitantes que tengo que yo no quiero durar con eso toda la vida. Entonces ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que elegir cómo queremos ser. Y eso es una decisión diaria, una decisión que nosotros tenemos que tomar. Mira, de ahora en adelante yo decido cambiar los hábitos, mi forma de pensar y las cosas que yo quiero hacer. Incluso las metas, porque todos los días podemos reinventarnos, o sea, podemos ser una nueva persona. ¿Por qué? Porque cada día tiene 24 horas y nosotros a veces subestimamos el poder que tienen esas 24 horas, pero ahí se puede hacer muchísimas cosas. Cada vez que nosotros nos levantamos, que tú te paras de esa cama y a veces que tenemos, ay Dios mío, ¿qué será lo que voy a hacer hoy? No sé lo que voy a hacer hoy. Si todos los días es lo mismo, siempre me siento mal, nunca estoy motivada o ni siquiera sé qué hacer con mi vida. Porque claro, puedes estar comenzando una nueva etapa en un nuevo trabajo, en una nueva relación de pareja, en una nueva ciudad, en un nuevo negocio. Cualquier cosa, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros podemos ser siempre una nueva persona. Porque el hecho de que hasta ahora no se te han dado los proyectos, no se te ha dado la vida que tú quieres, no se te ha dado esa personalidad que tú quieres en ti o esa nueva persona, no quiere decir que lo tengas que arrastrar por el resto de tu vida. Todos los días podemos elegir lo que queremos ser. Entonces, cuando tú te pares de tu cama, que igual que tú tengas flojera, que no estés motivada o lo que sea, tú piensas que en ese mismo día tú tienes 24 horas. Quizás tú no te estás parando con el mejor ánimo, pero ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que tener como un poder de decisión, porque yo todos los días no me paro súper motivada, pero tenemos que tener el poder de decidir. Y ahí es donde yo creo que la vida no puede ser como por inercia o como por, no sé, me pasó 5 años y no sé qué hice, me pasó el día y no sé qué hice, sino que tenemos que ser conscientes de las acciones que estamos tomando. Y no es como que todo el día lo pasé viendo redes sociales, viendo la televisión, programas divertidos, pero así se nos puede pasar el tiempo. Entonces siempre tenemos que estar analizándonos, diciendo cómo yo quiero que sea mi vida, cómo quiero que sean mis hábitos, qué cosas quiero hacer, cuál es mi propósito, qué cosas me apasiona hacer. Y en la medida que tú te preguntes, vas a poder hacer ese cambio, porque a veces estamos muy en automático, estamos muy por inercia en la vida, pero así se pueden ir los años. Y si nunca nos hacemos las preguntas de qué es exactamente que quiero o cómo quiero diseñar la vida que yo quiero, no vamos a poder cambiarlos. Esto me acuerdo que una vez yo estaba en el trabajo y en el trabajo teníamos televisor y siempre pasaban las noticias. Y me acuerdo que una señora dijo que estaban, bueno, en una mala posición económica y todo. Y ella dice, bueno, esto fue lo que nos tocó. Y yo me acuerdo clarito de eso porque yo sé que obviamente hay situaciones que nos tocan, nacemos así y ya. Pero yo creo que aunque sea algo que nos tocó vivir así, nos tocó esta situación, pero no quiere decir que eso lo tengamos que arrastrar por el resto de la vida, porque hay muchas cosas que nosotros podemos cambiar y obviamente tenemos que comenzar por nosotros. Y ahí es donde hay algo importante que para ser una nueva persona, para diseñar la vida que queremos y para comenzar de nuevo, obviamente te va a dar miedo. Y a todos nos da miedo. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando situaciones, estamos enfrentando momentos que nunca hemos vivido. Y ahí es donde yo creo que cuando no hemos vivido algo, obviamente que va a dar miedo porque nunca te has enfrentado a eso. Eso yo, por ejemplo, lo hago con la analogía de que cada vez que me toca grabar videos, y a mí es algo que me saca totalmente de mi zona de confort porque nunca, o sea, no es que tengo toda la vida haciéndolo. De hecho, a mí me da miedo las exposiciones en la universidad y todavía me da miedo grabar. Pero entonces ahí es donde está el tema de que si nos estamos enfrentando a algo nuevo, nos va a dar miedo porque nunca hemos atravesado por esa situación, pero en la medida en la que más practicamos, más tomamos acción y más nos atrevemos a salir de la zona de confort, siempre todo se va a hacer más fácil.
Y cuando nos toca empezar de nuevo, tenemos dos decisiones y es rendirnos y aceptar la vida que tenemos, pero que quizás no nos gusta, o atrevernos a hacer algo diferente. Yo, por ejemplo, me ha tocado empezar de nuevo muchas veces en trabajos, en emprendimientos, cuando emigré, que o sea, me sacó totalmente de la zona de confort. Pero si estamos como un lienzo en blanco, ahí es donde yo creo que nosotros podemos, imagínate que tienes un libro nuevo, todas las páginas están en blanco, todas están en blanco porque vas a comenzar de nuevo otra vez. Ajá. Pero entonces ahí es donde nosotros podemos decidir qué es lo que queremos escribir en cada una de esas páginas. Y todos los días que tú vayas viviendo es una página. Entonces imagínate qué te gustaría escribir ahí y que sientas de que este día vale la pena. Y en la medida en que vayamos escribiendo, mira, ok, el día de hoy me gustó, ok, viene mañana y también, ay, me encantó este día, hice algunas cosas que me gustaron, entonces ya si al día siguiente quizás no tanto y estuviste un poco medio desenfocada, desmotivada o lo que sea. Pero en la medida en que tú vayas escribiendo días y vayas viendo que escribes cosas más bonitas, cosas que te hacen avanzar, que hayas hecho cosas que te hagan crear la vida que tú quieres, ahí es cuando tú vas a crear un nuevo futuro para ti. Y hay algo que debemos entender, es que el primer paso obviamente no nos va a llevar a la vida que queremos. Y eso a veces viene el tema de la impaciencia, porque es que a mí obviamente me pasa eso, porque uno a veces quiere los resultados rápido para allá, o si no estás viendo resultados, entonces, bueno, uno se vuelve muy impaciente. El primer paso no nos va a llevar directamente, rápidamente, a donde queremos ir, pero sí nos saca de donde estamos. Yo todavía muchas cosas que no he logrado porque todavía falta para eso, todavía estoy en mi proceso, hay muchas cosas que ya he logrado. Entonces ahí es donde yo veo que no estoy ni remotamente en la situación donde estaba, tampoco estoy donde quiero, pero ahí es donde tú tienes que ver si cada día tú estás tomando unas acciones que te llevan a ese nuevo comienzo, a esa nueva vida que tú quieres. Y si tú estás tomando las acciones, ten por seguro que va a haber muchas probabilidades de que logres esas metas que tú quieres. Tenemos que creer, y eso también yo me he tenido que lavar el cerebro para eso, es que todo el tiempo nos podemos reinventar, porque la vida tampoco es estática, la vida es cambio, sube, baja, cosas imprevistas, y bueno, de eso ya te habrás dado cuenta. Entonces tenemos que aprender a aceptar eso y aprender también esas fluctuaciones del destino que a veces ni siquiera entendemos. Y eso es bonito porque también podemos agarrarnos de todas esas cosas para poder reinventarnos. Y como somos en este momento, como te había dicho, no tiene que ser lo que seamos siempre, pero también tenemos que ser conscientes de que más adelante, si quizás tú ahora estás haciendo unas cosas que no te gustan o estás logrando unas metas que después más adelante no van con tu personalidad, no van con tu nueva proyección, también la vas a poder cambiar. Tenemos que aprender a ser muy flexibles con eso y eso yo lo he aprendido a la fuerza. Yo me acuerdo cuando yo quería estudiar contaduría y yo no quedé en esa carrera, yo había quedado en economía. Y yo estaba, pero bueno, haciendo de todo para cambiarme de carrera. Hasta que, bueno, me hicieron un examen psicológico, un examen de todo tipo ya en la universidad. Y me habían dicho, no te vamos a aprobar para contaduría porque a ti te gusta economía. Y bueno, yo me puse a llorar por todo el jardín de la universidad. Estaba mal porque mi vida la tenía como toda diseñada, ¿sabes? En relación a la contaduría. Y yo no entendía cómo que me gusta economía, si a mí no me gusta eso, ni siquiera sé de qué trata, ni siquiera sé qué es lo que tengo que hacer. Y bueno, más adelante entendí que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Yo no sabía que iba a ser lo mejor en ese momento, pero más adelante fue que lo entendí. Y tenían razón, sí, me gustaba más economía que contaduría al final. Entonces a veces tenemos que aprender a fluir con las cosas que nos pasan. Y recuerda, nunca pienses que es demasiado tarde, porque imagínate tú ahora, ve 5 años para atrás o 10 años para atrás y tú seguro vas a decir, pero por Dios, yo pensaba que ya yo estaba mayor, que ya mi tiempo había pasado, que era demasiado tarde y cuando ves dices, oye, estaba súper joven. O sea, si yo todos los días hubiese tomado acción, un granito de arena a esas cosas que yo quiero hacer, incluso así, sin expectativas, simplemente haciéndolo poco a poco, ya lo hubieses logrado. Entonces esas son las cosas que yo pienso porque hay muchas cosas que yo digo, oye, es verdad, ya hubiese logrado muchas cosas que yo quería hacer. Pero entonces ahí es donde no tenemos que culparnos porque la vida es de ver hacia adelante y no hacia atrás.
Entonces, más bien piensa, de aquí a 5 años, a 10 años, piensa que si hoy tomaras las acciones para comenzar de nuevo, para ser esa nueva persona, esa mujer que tú quieres ser, con esos hábitos, esa mentalidad, vas a lograrlo, vas a lograr serlo. Porque las cosas no se logran de un día para otro, sino que es un trabajo y es un hábito. Todo es un hábito, la forma de pensar, las acciones que tú tomas, y eso lleva tiempo. Entonces aprendamos más bien a sentirnos cómodos con salir de la zona de confort a veces, porque a veces ahí es donde se encuentran las oportunidades, se encuentra esa nueva vida que tenemos, porque yo lo que veo es que a veces, si las acciones que hemos tomado nos ha llevado a este resultado en nuestra vida, pero quizás no es el resultado que nosotros queremos, eso significa que hay que hacer ajustes. Y eso a mí me pasa todo el tiempo y siempre tengo que estar analizando, mira, ok, estoy en esta situación en mi vida, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay cosas que he hecho bien, hay cosas que no he hecho bien. Entonces, analizar un poco esas cosas que sí hicimos bien o las que no hicimos bien para poder hacer cambios. Entonces en la vida podemos crearnos, podemos ser una nueva mujer, podemos reinventarnos y no tenemos que tener miedo a eso. Siempre podemos comenzar de nuevo, porque al final la vida se trata de hacer cambios, pero tenemos que creer en nosotros, tenemos que creer en nuestro poder de transformación y tenemos que creer sobre todo que es posible.